amigas y amigos que nos acompañan de la Ciudad de México y del país entero, buenas tardes. Tengo el honor de presentar nuestro primer programa dedicado a la correduría pública, el cual, como ustedes han podido ver, se transmite tanto en el formato de radio como en el de televisión. Este espacio de comunicación, quiero transmitir esta idea, busca promover el talento y la experiencia de cada uno de los corredores públicos de la Ciudad de México y de todos aquellos colegas del resto del país que quieran sumarse a este proyecto. Bienvenidos desde ahora. Busca también promover la participación de las diferentes autoridades con las que interactuamos en nuestra práctica cotidiana los corredores públicos. Invitaremos a participar en este foro a los colegas abogados de otras áreas del quehacer legal y a los empresarios para que nos cuenten de sus planes, de los temas que los preocupan y que los ocupan. Este programa se transmitirá en principio en los martes de cada 15 días a las 18 horas, así como nos estamos reuniendo el día de hoy. Agradecemos el apoyo que para lograr este objetivo, este proyecto que se viene trabajando de tiempo atrás, se haga realidad al INACIEP Media, al YAO y desde luego al presidente del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, al doctor Raúl Valencia del Toro. Todo su esfuerzo, todas las horas de trabajo dedicadas a que este proyecto se haga realidad. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Consejo, muchas gracias, Colegio y a todos sus miembros. Sin mayor preámbulo, doy la bienvenida a Carlos Matsui, corredor público número 38 de la Ciudad de México, todo un referente en la correduría pública, quien no necesita mayor presentación porque todos lo conocemos, y con quien tendré el gusto y el honor de compartir la conducción de este programa. Carlos Matsui, buenas tardes, ¿cómo estás? Comentaba que esperamos que este primer programa de correduría pública, con el apoyo del INACIEP y el Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, sea un referendo de muchos programas más de gran interés, como tú lo citabas. Y en este primer programa nosotros hemos pensado en que iniciaríamos con la correduría pública de los años 70, de 1970 en adelante, que es cuando realmente la correduría pública, en virtud de las reformas del código, pues vino a cambiar todo este hacer de los corredores públicos. Y para tal, pues tenemos a grandes invitados el día de hoy, que me voy a permitir presentarles, e iniciaría con el licenciado en Relaciones Comerciales, José Antonio Soto Silva. El licenciado Soto Silva es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. El licenciado Soto obtiene su título de habilitación el 14 de julio de 1980, es decir, hace 41 años, como corredor número 17 de la Plaza de la Ciudad de México. A raíz de la reforma al Código de Comercio, el 1 de diciembre del 93, se le otorga al licenciado Soto Silva la habilitación para ejercer con el mismo número y en la misma plaza. El licenciado Soto ha sido conferencista en varios foros, principalmente en materia registral, ha desempeñado cargos dentro del Consejo del Colegio de Corredores Públicos de ese entonces. Y hay algo muy interesante, el licenciado Soto Silva, que es hijo de corredor, curiosamente y muy por fortuna, hoy corredor número 17, número de corredor que su padre, don José Soto Muñoz de Cote, pues fue quien tuvo ese número, y hoy por hoy con mucho orgullo nuestro licenciado José Antonio Soto Silva lo desempeña. También nos acompaña el licenciado Manuel Ramírez y Franco. Don Manuel Ramírez y Franco es
licenciado en Relaciones Comerciales por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de México. Él fue habilitado como corredor público justo en el año de 1970. Y a raíz de la derogación del Código de Comercio y la promulgación de la Ley Federal de Correduría Pública, es nuevamente habilitado en términos de la ley el 1 de diciembre del 93. Ha sido docente en la Escuela Superior de Comercio y Administración durante muchos años en que estuvo. Ha sido presidente de jurados de exámenes profesionales de la licenciatura en Relaciones Comerciales. Ha ocupado diversos cargos dentro del Consejo del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, luego del Instituto Federal, y ha sido también secretario del colegio cuando se realizó el protocolo de intención para la constitución de la Asociación Iberoamericana de Corredores. Esto fue en Valencia, España. Y pues para cerrar con broche de oro en nuestros invitados el día de hoy, contamos con don Helio Chávez Martínez, un personaje en la correduría pública. El licenciado Chávez Martínez es corredor público número 32 de la plaza y obtuvo su título de habilitación expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el 12 de febrero de 1968. Su nueva habilitación en términos de la ley fue el 1 de diciembre del 93. Don Helio ha sido ponente en diversos foros, ha hecho diversos diplomados, realizado diversos diplomados y especialidades, tanto en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM. Es especialista en evaluación por la Universidad del Valle de México. Ha sido profesor de carrera en la ESCA, catedrático en la materia de correduría pública, en obligaciones, en contratos mercantiles. En fin, la verdad de las cosas, es un honor tener a don Helio Chávez, quien es el decano de nuestro colegio, con no menos de 52 años de ejercicio profesional como corredor, y hasta esta fecha nos orgullece mucho don Helio, don Manuel y don José Antonio. Bienvenidos, por favor. Adelante, Cristi. Bueno, pues casi 100 años de correduría pública tenemos aquí reunida, ejercicio de la correduría pública. Lo que este antecedente que nos das, Carlos, nos hace pensar que la historia de la correduría pública es la historia de las personas, es la historia de los seres humanos. A ver, don Manuel, cuéntenos cómo fue esta forma en que evolucionó, que se inició, cómo la tiene usted organizada en esta trayectoria que ha tenido la correduría pública. Bueno, yo primero quiero agradecerles la atención que tuvieron de invitarme, felicitar al Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, al doctor Raúl Valencia del Toro por este esfuerzo. Espero que fructifique y que siga adelante. Creo que es una gran oportunidad para toda la correduría pública en la República Mexicana y es un honor estar con ustedes. Yo quiero comentar, cuando hablé con Carlitos Matsuy en relación a la historia de la correduría, le comentaba yo que si nos íbamos a los antecedentes históricos en sus orígenes, como que pensaba que de alguna manera no podía ser muy ágil la plática o la charla entre amigos que comentábamos. Entonces le platiqué yo a él que de mi experiencia particular que yo he tenido en la correduría pública, que fue desde 1960 que entré a trabajar con un extraordinario corredor. Aprendí mucho de él y me voy a referir a que desde el Código de Comercio de 1854, luego el de 1884, ya se mencionaba el corredor público, pero no había un título especial que hablara de los corredores públicos hasta
el Código de Comercio de 1891, promulgado por Porfirio Díaz, donde se regula la función del corredor en los artículos del 51 al 74. Si bien en esa época ya estaba regulada debidamente la correduría, que era con los 3 caracteres que se conocían y se conocen, que es de agente intermediario, de perito legal, decían que es perito evaluador, y como funcionario investigador de fe pública, los corredores que había antes de 1929, fecha en que se instituye ya oficialmente un plan de estudios en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico Nacional, que por cierto la ESCA es la escuela más antigua dentro del Politécnico, ya había corredores y la profesión de corredor era libre y era pública. O sea, era una situación mixta tanto del Código de Comercio del 54 como del 84. Y así había corredores en varias clases o en alguna clase y en alguna sección de alguna clase. Que yo recuerdo, no ha habido en esa época un corredor que estuviera habilitado en todas las clases y secciones. Y es precisamente hasta 1929 que se instituye el plan de la carrera de aspirante a corredor, donde nace la primera generación de corredores públicos, que yo pienso que quizás haya sido una de las más completas. Hubo muchos corredores para esa época. Creo que ha sido la que más corredores ha arrojado en una sola etapa. ¿De cómo cuántos estamos hablando? Me voy a referir que fueron 6 corredores, dice uno, pues eran, Pocos, para esa época eran muchos. Eran muchos corredores que ya salen con un plan de estudios debidamente autorizado, y me voy a referir a sus nombres porque creo que son importantes, creo que son parteaguas en la correduría. El primero de ellos que se habilita ya, habilitado en todas las clases, es el corredor don Alfredo Sesma Altamirano. El segundo corredor habilitado es Francisco Higinio Manzano Alfaro. Luego viene el corredor Juan Jiménez Volpi. Luego viene el corredor don Roberto Landero Arias. Luego el corredor don Francisco Babre Frutos, que fue mi maestro y fue con el que yo me inicié en la correduría pública. Y por último, don Rodolfo Pizarro García. Y es curioso, y ya lo que quería comentar precisamente, que esos corredores se habilitan y ya salen habilitados en todas las clases. Entonces, de alguna manera, ya tenían una ventaja sobre los corredores que estaban en ejercicio de hace tiempo, porque aquellos no estaban habilitados en todas las clases. Entonces, para unificarlos, se comenzaron a hacer exámenes de los nuevos, a examinar a los antiguos, para que todos en definitiva fueran corredores habilitados en todas las clases. Y eran corredores públicos titulados todos, así decía, se confundía a veces el CPT, que era el contador público de la ESCA, y el CPT, corredor público también de la ESCA. Esos corredores comienzan su ejercicio profesional, ingresan al Colegio de Corredores que ya existía desde 1841, por el decreto de esa fecha, en el 42 se creía el Colegio de Corredores, estaban todos ya incluidos en el Colegio de Corredores. Y pasa el tiempo y esos corredores habilitados en el 33 se rigen por el Código de Comercio de 1891. Y curiosamente viene una modificación también en el Código Civil, en lo que se refiere al artículo 2310 y 2312, donde se habla de los contratos en abonos, compraventas por cede de dominio, compraventas por cláusula rescisoria. Y es un auge de la correduría porque esos corredores nuevos son prácticamente a lo que se dedican. Había los corredores antiguos que algunos les decían corredores balanzarios, que hacían balances, es decir, pesaban, contaban y medían lo que había en una fábrica, en una empresa, y con eso se había la contabilidad de los comerciantes. Otros que eran de cambio, otros que eran de mercancías, otros que eran de transportes,
pero finalmente viene en 1960 una modificación que recuerdo, no recuerdo yo si fue a iniciativa del colegio o fue por parte de la Secretaría en ese entonces, Secretaría de Comercio y Comercio Industrial, donde se comienzan a numerar los corredores públicos. Y es entonces cuando se numeran de conformidad con la antigüedad que tenían. Y así esos corredores que nombré fueron el 7, el 8, el 9, 10, 11 y 12. Y lógicamente había unos anteriores a ellos que ocupaban del 1 al 6. Y como decía Toño Soto hace un rato, cuando los corredores que ingresamos ya a la carrera a mí me tocó ingresar a la carrera todavía de aspirante a corredor en la ESCA. Y resulta ¿De qué año estamos hablando, don Manuel? En el 66, en 1966 ingreso a la ESCA, todavía con el plan de estudios de la carrera de aspirante a corredor. La carrera como tal era aspirante a corredor. Aspirante a corredor. Uno salía con un título de aspirante. No era título, era que eso era lo que preocupaba al colegio de corredores en esa época, porque decían, hay muchos aspirantes a corredor, estudian la carrera, cursan y aprueban una tira de materias, y desafortunadamente muchos reprobaban el examen ante el colegio de corredores. Entonces muchos de ellos ya no seguían. Adelante, don Elio. Manuel, que ese corredor, ese soy yo, aspirante a corredor. Yo llevé la carrera de aspirante a corredor. Sí. Y nada más le mostré al colegio que ya había terminado mi tira de materias y me hicieron el examen definitivo. Ah, ok. Entonces, y cuando ya pasaba el definitivo, me daban un título de corredor público. Así es. Y bajo ese esquema de corredor público titulado es de que todavía queda en algunas de nuestras leyes, ¿no? Sí, así que se es. practicará por corredor público titulado. De ahí yo así es. considero que viene el origen del término. Sin embargo, cuando estudiamos, Manuel, la evaluación, usted registró en la secretaría, o no sé si tomó eso, pero los que estudiaron, Carlos, tú estudiaste conmigo la evaluación. Es correcto. Y tú sacaste tu cédula. Sí, es correcto. Así a fue. mí no me quisieron inscribir mi carrera de evaluación porque mi título de corredor no estaba reconocido por la SEP. Ese es un era detalle. del Poli, ¿no? La del Politécnico. Era del Poli. Ah, ok. Pero querían que eso lo hubiéramos registrado, pero no nos interesaba registrarlo. Yo ya tenía la patente de la secretaría y autorizada por el colegio, y entonces me valió y así me quedé. Ese es un detalle que les cuento, porque los que fuimos corredores con títulos no está registrado. Claro. Bueno, claro. En la época que se recibió, que obtuvo su título habilitación Helio, después de Helio vino otro corredor que fue el 33, que fue Fernando Miguel Alcántara, y que siguió los mismos pasos que Helio, es decir, salió con el carácter de aspirante a corredor, presentó su solicitud al Colegio de Corredores, hicieron un examen que era el que se hacía, lo aprobó y él fue el corredor público número 33. Cuando llegamos ¿Tú seguiste la misma línea, José Antonio? ¿Perdón? ¿Tú seguiste el mismo camino? Sí, yo estuve en la Escuela Superior de Comercio, pero yo para ser corredor tenía que ser licenciado en Relaciones Comerciales. Okay. Ya no era directamente el examen a la correduría, sino tenía que efectuar la titulación de la licenciado en Relaciones Comerciales, pero en el Inter se modifica también la ley como la mitad de la carrera, y entonces se puede convertir en corredor un licenciado en Derecho.
Entonces, yo pensaba seguir la licenciatura en Derecho desde el inicio, porque yo empecé por la prepa, pero a la hora que me dicen para ser corredor tienes que entrar al poli para canalizarte por la licenciatura en Relaciones Comerciales, entonces no me quedó más que volver a hacer la vocacional para poder entrar a la línea de la correduría pública, pero pues... 3 años ahí repetidos, ¿no? Por lo de la prepa. 3 años más por lo de la prepa. Así es, 3 años más 2 de vocacional, que no en esa época la UNAM y el Poli no se podían ver. No hubo revalidación de materias, por más que yo le hice, pero desgraciadamente así fue. Se alargó mi preparación, pero salí por la licenciatura en Relaciones Comerciales y ya después, posteriormente, opté por la aspirantía a través del código. Ok. Pero Manolo, al final, del año del 70, es cuando tú logras la habilitación de corredor público. Yo logro la habilitación de corredor público porque se me respetó a mí el haber ingresado a la carrera de aspirante a corredor. Cuando yo ingresé a la ESCA en el 66, cuando me voy a inscribir a mi segundo año, resulta que me dicen, ya no te puedes inscribir al segundo año porque ya la carrera de aspirante a corredor ya no existe, ahora existe la de licenciado en Relaciones Comerciales. Que es la de José Antonio. Entonces digo, bueno, ¿ahora qué hago yo? Pues ya tengo un cierto derecho porque yo ya inicié la carrera de aspirante a corredor. Debo decirles que cuando yo inicié en el 66, yo era el único alumno para estudiar para corredor público. Bien. Y mi plan de estudios, yo tenía que tomar unas clases solo. De yo verdad. Con Eso. Con los contadores públicos. Entonces, ¿Qué pasó, don Elio? A ver, Manuel, se le olvida un detalle. Una vez que terminábamos de ser licenciados en relaciones, éramos aspirantes. Ya. Entonces, lo que quedaba era hacer el examen definitivo. sí, así es. La carrera de aspirante corredor tenía una tira de materias cursadas y aprobadas, pero no era ni pasante, ni tenían un título, sino simple y sencillamente una tira de materias que si desafortunadamente no aprobaban el examen definitivo al que se refiere Helio, pues eso simplemente era lo mismo. Exacto. Sí, también. Salimos de esa carrera, éramos 6 corredores después que se entraron ya en el segundo año, que ya se refería a José Antonio, uno de ellos que fue José Antonio Origel Aguayo, que se cambió de la carrera de contador público a la de Relaciones Comerciales, y otros más, que era Jesús Arredondo Cepeda, hermano de René, corredor de la Ciudad de México, que también ingresó a la carrera, Luis Infante López, el doctor Mercado, pero finalmente nos dedicamos a la correduría solamente 2 corredores, y se nos respetó que saliéramos ya con el carácter de aspirante a corredor, con el plan de estudios empalmado de aspirante a corredor y de Relaciones Comerciales, y solamente tuvimos que presentar un examen, que era el examen definitivo. El examen definitivo. Lo que a mí no me pasó. Ahora, si salían como aspirante. Y a mí no me tocó esa etapa, entonces tuve que hacer el examen de aspirante, la práctica y el examen de habilitación. ¿Por qué el examen de aspirante no saliste como aspirante entonces? No, todavía no estuve yo en esa etapa. Porque ya cuando ya estaba instaurado el nuevo plan de estudios, y ya el otro se había desaparecido. Ok. Porque son más viejos ellos. Un pequeño detalle, Manuel. ¿Cómo surgió la carrera de Relaciones Comerciales? La carrera de Relaciones Comerciales surgió porque el Colegio de Corredores Públicos de la ciudad del Distrito Federal en ese entonces... Eso es importante, Manuel. Estaba viendo que la mayoría de corredores en ejercicio se dedicaban a la fe pública
y se había ido abandonando la mediación, que era muy importante, y la evaluación. Tan importante era que la definición de corredor en el artículo 51 del Código de Comercio de 91 decía que corredor es el agente auxiliar del comercio con cuya intervención se proponen, mediador, ajustan y otorgan los contratos mercantiles. Entonces, en virtud de que muchos aspirantes que salían y no podían, por alguna razón no aprobaban el examen de corredor, se pensó en crear una nueva carrera donde si por alguna razón no aprobaban el examen para ser corredor, o bien se querían dedicar a otra cosa, se podían dedicar al comercio internacional, se podían dedicar a la evaluación y no dejarlos al garete, que como habían reprobado el examen de corredor, pues eso y nada tendría que dedicarse a alguna otra cosa. De ahí a grandes rasgos así nació la idea de crear la carrera de relaciones comerciales. Cuéntanos, José Antonio, ¿cómo fue tu experiencia? Lo curioso es que cuando el Colegio de Corredores lanza la iniciativa para modificar los artículos del 51 al 74, que fue en 1969, la Cámara de Origen fue la de Senadores y pues nuestra competencia natural, que son los notarios, intervinieron y pusieron como antecedente académico licenciado en Relaciones Comerciales, que era lo que se había pensado por el Colegio de Corredores, licenciado en Contabilidad, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Economía y licenciado en... Entonces, pues esas 5 carreras, con el tiempo se demostró pues, que no reunían todas el perfil para ser corredor público. Y finalmente, después de mucho luchar, se logró que se quedara la carrera de licenciado en Relaciones Comerciales, que era la que se había creado para ese objetivo, y también la de licenciado en Derecho. Ok. Y así fue como quedaron las carreras ya en el 70. Gracias, Manuel. No, ¿de qué, Elio? Quiero A ver, Un poco de alguna cosa curiosa dentro de la Manolo, del examen, ese examen que se aplicaba en esos años. Porque dices, comentas que muchos no acreditaban y luego, bueno, pues el examen tenía, al igual que hoy, un alto grado de dificultad. Platícanos de él. Bueno, el examen, mira, cuando a nosotros ya nos tocó y a los que no pudieron de alguna manera ingresar a la correduría, se les pedía el Colegio de Corredores, no era obligatorio, pero era un obligatorio no legal, vamos a decir, sino para enriquecer el acervo de la correduría pública, que los corredores hiciéramos una tesis. Okay. Y hacíamos una tesis con el tema que nosotros quisiéramos elegir, nos nombraban 5 sinodales, 3 que iban a ser propietarios y 2 suplentes, se presentaba la tesis, y se hacía un examen que era un caso práctico, como dice Carlos, con un alto grado de dificultad, que generalmente era un caso de algún contrato de naturaleza mercantil combinado con alguno de evaluación o con alguno de mediación. Y a esos exámenes acudía un representante de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, únicamente como observador, no tenía voz ni voto. Se le pedía que opinara algunas cuestiones ahí ya de cuando estaba el jurado cerrado para deliberar, pero no tenía voto, la verdad, el representante de la Secretaría de Comercio. Entonces, hacían los exámenes, era un examen escrito que te daban un problema, te daban para resolverlo, te lo entregaban hoy y lo tenías que entregar al día siguiente, y no sé, recuerdo ahorita, pero 2 horas antes o 3, lo recibían los sinodales, lo estudiaban, y sobre eso te preguntaban. Independientemente de que te podían hacer todas las preguntas fuera del caso práctico, te podían hacer todas las preguntas que ellos quisieran, cada uno de los sinodales. ¿Cómo eso? ¿Y la tesis ahí? ¿Cómo? ¿Y la tesis en dónde quedaba? No, ya nada más como no, preguntaban sobre la tesis también, luego preguntaban sobre la tesis, pero preguntaban también libremente otros temas de la correduría pública. Oye, Manolo, ya en la reforma del 70 del Código,
¿Qué pasa en esa reforma? ¿Qué es lo que se da? Platícanos de ello. Esa reforma, la principal es que como antecedente académico se requiere la licenciatura ya sea en Relaciones Comerciales o licenciado en Derecho. Se vuelve a retomar un tanto la cuestión evaluatoria y es así que nos llaman para muchas actividades dentro de la administración pública y los particulares. Siempre se han apoyado los corredores en materia de evaluación. Y cabe mencionar quizás alguna cuestión de anécdota que volvió a surgir la evaluación, porque queríamos nosotros, por ejemplo, registrarnos en la Tesorería del Distrito Federal para poder practicar los avalúos para efectos de traslación de dominio. Y no nos los permitían. Después de mucho tiempo se logró hacer las gestiones y se nos autorizó a los que quisiéramos registrarnos como evaluadores. Y esos que quisimos registrarnos como evaluadores, en la época cuando fue regente el profesor Jan González, nos llamaron para hacer los avalúos de las fincas o los inmuebles que iban a salir afectados con la construcción de los ejes viales. Y nos llevaron a hacer una visita por todo lo que iban a hacer los ejes viales, tuvimos pláticas con las autoridades. Me parece que en ese entonces, si no me equivoco, el presidente del colegio era Jaime Romero Anaya. Estuvimos platicando muchísimo con las autoridades, les dijimos cuál era la metodología que empleaban los corredores para la evaluación, porque en pocas palabras querían los avalúos como muy abajo. Finalmente no llegamos a ningún acuerdo, nos dieron las gracias. Y lo curioso es que al año siguiente que nos tenían que refrendar nuestra habilitación, nuestro registro en la tesorería, no hubo ningún registro para nadie. No, pues. Y todos nos amparamos y a todos nos dieron palo. ¿Y cómo les pone el amparo? ¿Vale? No, a todos nos dieron palo. No. Es algo raro en la ciudad, ¿eh? Había pues, prácticamente la idea de que pues no nos colaboran allá con nosotros, ya no les damos el registro. A ver, ahora José Antonio, cuéntanos tu experiencia. ¿También te fue con esos avalúos así? ¿Participaste? ¿Estuviste o qué? ¿Yo? No, yo no. ¿No estabas en esa época? No, sí estaba en esa época, pero yo no me dedico mucho al avalú. Ah, ok. Entonces no te tocó el amparo. Ahora sí que, por eso es que ya dejo al maestro. No, siguiendo lo que preguntaba Carlitos, otra de las cuestiones que hubo y que fue muy interesante es que ya no había la necesidad de hacer la referenda o el referendo anual de corredor. Cada año los corredores que estábamos habilitados sujetos a cumplir ciertas obligaciones, a no caer. Pero certificarse. Y cada año teníamos que refrendar la habilitación. Y era para el secretario que yo lo sufrí bastantes años en eso, porque nos íbamos a la buena fe del corredor. Se hacía una circular y se decía, a ver, corredor, manifiéstame si has incurrido en alguna pena de suspensión, de inhabilitación, etcétera, ¿no? Entonces ya llenábamos que no habíamos caído en ninguna pena, habíamos cumplido con todas nuestras obligaciones, la mandábamos al colegio de corredores, el secretario redactaba una constancia, la firmaba el presidente del colegio de corredores, se mandaba a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y ahí venía el problema porque la habilitación, la publicación tenía que salir el primer día hábil en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces resultaba que pues, tenían vacaciones de la Secretaría, no había personal. Entonces, así como dicen la verdad, a mexicanos nos las teníamos que jugar de todos los que mandaban y mandábamos y publicábamos el primer día. Pero el primer día de enero, ¿te estás refiriendo? El primer día hábil de enero del año siguiente. Los dos, pero ahí andaban publicando. Publicábamos y todavía no teníamos en muchas ocasiones el visto bueno de la Secretaría.
por la cuestión que se atravesaban vacaciones y pues, otro tipo de cosas, ¿no? Esa es otra de las cosas, una de las ventajas que tuvo la reforma del 70, que ya no había esa necesidad de estar refrendando cada año la habilitación. Oye, Manuel, de esa reforma del 70, creo que marca la pauta de la Correduría Pública respecto a la paridad de género. No sé si nos puedas platicar de esa reforma que hay en la ley y el acceso a la Correduría Pública por parte de las mujeres que da con esta reforma, lo cual marca esa pauta que es bienvenida y que hoy nos hace más grandes como colegios y como corredores públicos. Así es, no es con esa, Carlitos. Cuando en la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines se le da el voto a la mujer, Sí. y en ese entonces, pues ya se piensa que si ya tiene el voto la mujer y la carrera de corredor dice que es viril y pública y no puede ingresar ninguna mujer, ¿cómo era posible que existiera esa situación? Entonces, la primera corredora mujer que hubo en la Ciudad de México, creo que en toda la República Mexicana, fue la mamá de nuestra compañera y colega María Esther Álvarez. Fue la señora Esther Muñoz, Esther Álvarez Muñoz, perdón. Sí, es la primera corredora mujer. Pero fue a raíz de que tuvo que luchar mucho la señora para que le dieran la oportunidad de ingresar a la correduría siendo mujer. Y luego le reconocen ya con la reforma. Y se reconoce con la reforma, desde luego, sí. Eso que yo creo que no vale la pena mencionar, no tiene su razón de ser. ¿Por qué fue que se estipuló que era viril y pública? Porque como decía yo al principio, la función de corredor era libre y había corredores libres y corredores que estábamos habilitados que tenían que tener libro de registro, pagar una fianza, cumplir ciertas obligaciones, y otros que eran libres, y de esa libertad hubo algunas situaciones ahí que fue lo que dio origen a que se dijera que la profesión de corredor era viril y pública. Que bueno, ya eso desaparece y tenemos hoy en el gremio pues ya una cantidad muy importante de mujeres muy valiosas en la correduría. Así es. Toño, ¿qué nos platicas, José Antonio? Pues ya casi, pues ya se comió todo el paquete que yo tenía. No, adelante. Sí, porque realmente todo lo que ha dicho, pues ahora sí que gran parte lo viví. Yo entré a la correduría en el 69, a los 20 años, ayudando a mi padre. Y la experiencia y las vivencias son de otro carácter para que sea diferente a lo que se ha estado platicando. Porque yo viví y me enseñó mucho la correduría, ver la evolución del comercio, cómo va cambiando. Yo entré, y cuando entré, como decía Manuel, en esa época las modalidades de la compraventa era lo que más dejaba de trabajo en las corredurías. Y a eso pues nos estábamos enfocando mucho y lo viví mucho tiempo. Y eso me dio pues oportunidad de conocer tanto la evolución del comercio como la evolución de las leyes para las nuevas figuras que iban naciendo en el Inter. Me tocó ver el nacimiento, pongamos, de una figura atípica en ese momento, que era el autofinanciamiento de automóviles, con Juan Antonio Hernández, que era una persona que se dedicaba a vender en plan piso automóviles y tuvo la grandiosa idea pues, de hacer un autofinanciamiento sin enganche, sin nada más que de sorteos. Y mi padre fue el que realizó el primer formato para esta persona. Situaciones que te da la oportunidad, la carrera, de conocer personas de un nivel de mente muy brillante, que te ayuda mucho para poder pues, ir conociendo qué tipo de mentalidad se requiere para que el comercio funcione. Había también otras funciones que actualmente se han dejado de usar, han caído en desuso, como son los protestos, ya no existen. Y en aquella época yo protestaba casi de diario, veía yo que mi padre hacía protestos y protestos.
lo que ahora ya se ha caído en un desuso tremendo. Pero me dio la oportunidad también de conocer gente que te ayuda a mejorar por el nivel que se presenta para el corredor, de trabajar con la élite, de la gente de arriba del comercio. Otra cosa, como decía él, para mí que antes en la correduría era como una familia muy cerrada, de muy pocos corredores que nos conocíamos muy bien todos, sabíamos cómo éramos, cómo trabajábamos y cómo era nuestra competencia. Teníamos nuestras clásicas, como todos los gremios, problemas de todo tipo, pero sabíamos dónde pisábamos. Y a partir de, para mí que fue un parteaguas, porque en esa época la familia se manejaba como una cofradía y había su cabeza que era el que controlaba todo y era una familia tipo Don Carleone. ¿De cuántos miembros estamos hablando más o menos? Pues en esa época éramos como 23, pero funcionaban. ¿En todo el país o Ciudad de México? No, en Ciudad de México. En el país casi no había nada, casi no había corredores en los estados en esa época, pero sí había de esas 23 funcionaban como 12, no todos funcionaban igual, ¿no? Entonces te daba la oportunidad de tener un campo muy extenso de trabajo. Pero también viene un parteaguas para mí que me afectó mucho en lo personal, porque rompió con esa unión tan fuerte que tenía el colegio a la hora que viene la reforma del 93, en donde aparece la nueva ley de corredores, en donde haz de cuenta que se desmiembra toda la familia, empieza a crecer y crecer y crecer, y ya no conoces a muchos corredores actuales. Y eso se va volviendo, pues, más fría la relación, sin saber con quién tratas. Y luego empiezas a ver que entran personajes a la correduría que no van muy de acuerdo con la mente natural del corredor, sino vienen con un poquito más formal, tipo notarial, situación que yo en lo personal no estaba yo muy de acuerdo. Tuve mis problemillas con algunos compañeros, porque su mentalidad era entorpecer en vez de agilizar, que es la esencia del corredor, la agilización de su intervención en las operaciones comerciales, que es lo que da rapidez y seguridad y es beneficio para el cliente. ¿Qué sucede después? Pues vemos que también me toca ver el inicio de la computación que se empieza a intervenir dentro de nuestras funciones, tanto internas, administrativas, como externas para trabajar con el cliente. Esa etapa, pues realmente para los que nacimos con el cincel y el martillo, pues nos costó mucho trabajo entrar en esa etapa de cibernética, que hasta la fecha yo he visto que le veo un peligro a esta situación, porque a pesar de que hay mucha defensa para la intervención de un fedatario en estas operaciones, siento que no tarda mucho a la larga el riesgo de perder la fe pública y convertirse en algo cibernético, que con tantos candados y tantas cosas que están haciendo en el mundo del comercio, porque esto va a romper con las barreras de las fronteras, porque el comercio tiene que globalizarse, y al globalizarse se tiene que adherir a las condiciones de todo mundo, y eso va a implicar que tienes que modificar tu sistema mercantil, tu sistema de formalización de esas operaciones, y con tanta avance y tantos candados, va a llegar un momento en que va a estorbar la fe pública para que se pueda mover ese tipo de mercado. Y tengo pienso que en un futuro la correduría como tal, como fe pública, ya ves, con la firma como la FIEL, está supliendo muchas cosas, y con candados se va haciendo más y más seguras las operaciones a nivel internacional. Va a llegar un momento que hay países que no van a tener fedatarios para poder ratificar las otras partes, y entonces va a decir, o se unifican, se
se unifican criterios y termina porque el corredor, pues posiblemente tengamos ¿qué? Sí, no, yo no sé si está de acuerdo conmigo, Helio, porque somos, pues ahora sí que de la época de la piedra, ¿no? Que andamos peleando con las máquinas, con los candados nuevos que están saliendo, con las firmas electrónicas avanzadas. Con las plataformas digitales. ¿Qué piensa, don Helio? Yo siento que estoy de acuerdo contigo, José Antonio. A mí me cuesta mucho trabajo la cuestión electrónica, pero yo busco gente que maneje eso en mi oficina. Nada menos, mi hijo es un técnico en todo eso. Entonces, yo no tengo problemas de esa naturaleza. Son otros problemas los que tengo. Y te felicito por tu criterio y a Manuel. Oye, Helio. A los dos. Sí, gracias. Platícanos un poco cómo era la correduría pública que tú ejercías y que ejerces hoy. Esa diferencia que hay entre esos 52 años que tienes de ser corredor y la actualidad. Cuéntanos de ello, Helio. Creo que te dije hace un rato que yo no tuve padrino. Sí. Yo me logré solito. En toda mi vida y más en la correduría. Por eso la quiero mucho. Y además, como tuve problemas con los posibles aspirantes a corredor, también los protejo y los ayudo y los apoyé mucho. Y no soy elitista ni soy racista. A mí me da igual que sean corredoras o mujeres o que sean varones. Que sean negros o blancos me da igual. No tengo ese problema. Yo tuve problemas grandes con los compañeros corredores porque yo defendía mucho la correduría y sencillamente cuando pasamos, por cierto, Manuel, lo apoyo y lo felicito con todo lo que dijo, en la modificación del 70 de los licenciados en relaciones, ahí tuve problemas con el consejo directivo y con la ESCA, porque en ejercicio los corredores, yo sabía que estábamos con ciertas deficiencias y yo necesitaba tener abogados en la correduría. ¿Para qué? Para que defendieran o defendamos mejor la correduría. Entonces, yo busqué mucho, inclusive cuando se implantó la carrera de licenciados en relaciones, yo traté de buscar hacer abogados ahí en la ESCA. ¿Para qué? Para que defendiéramos la correduría y la correduría no muriera. Parte de eso, Manuel, fue precisamente la creación de la carrera de licenciados, porque éramos muy pocos corredores. Entonces, si yo no luchaba, que estaba en la ESCA y estaba en contacto con en relaciones comerciales, yo decía, se va a morir la carrera. Y la quiero tanto que hice todo lo posible por defenderla. Al final, no sé si se acuerda Manuel, yo tenía un grupo de alumnos, cuando terminaran
un cierto programa, usted se acuerda, Manuel, que usted dio evaluación y yo di correduría en la ESCA a un grupo de gente. Entonces, yo dije, cuando terminen van a ser aspirantes y nada más que acrediten que ya pasaron y que les haga el colegio su examen. Sigo con esto, Manuel. Las mujeres que actualmente, para que vean lo que pasó con la modificación de la fracción 1 del artículo 54 en 1954, precisamente con Ruiz Cortines, Manuel. Ahí se modificó que las mujeres también podían ser corredoras. En el artículo, precisamente el artículo... Los requisitos para ser corredor. Requisitos, el artículo 1 del artículo 54 del Código. Entonces, yo apoyé mucho a Esther, porque inclusive yo tomé clases con ella cuando hubo aquellos, aparte de los que dijo usted, 7 corredores, aquí éramos 8 corredores, que tomábamos clases y cuando terminábamos éramos aspirantes. Y como aspirantes, nada más íbamos al colegio, nos hacía el examen y éramos corredores. Y cuando se incorpora la primera corredora, don Elio, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué cambios dio usted? Una cosa, mi estimado Elio, y también quisiera poner un poquito ahí de recuerdos. Mi padre fue uno de los sinodales de Esther García Álvarez. Y tuvo una presión muy fuerte por parte de la mesa directiva de aquella época en que no la pasaran. Y mi padre le dijo, lo siento, si me contesta, la paso. ¿Por qué? Porque no, aquí no es de intereses así corporativos de ahí de la escuela, sino es de... Mira, quiero decirte algo. Yo no soy elitista ni tampoco racista. Actualmente existen 66 mujeres corredoras. Así es. Además, existe la Asociación de Mujeres Corredoras. Exactamente. Acabo de recibir un reconocimiento por parte de las mujeres corredoras en Mérida. Allá también existe esa libertad de decir, tú puedes si sabes. Así es. Y yo no tengo problema, eso que dijo ahorita José Antonio, de que si sabes, te paso, como dijo tu papá, si sabes, te paso. Pero hay muchos corredores que son muy miedosos y le tenían miedo a aquello que, de lo que tú hablaste, José Antonio, a los directivos del consejo. Yo jamás le tuve miedo a nadie. Y eso tú lo sabes, José Antonio. Quiero decirte una cosa. Ahora que estamos con la paridad de géneros, yo quiero que haya más corredoras o más corredores. No importa que se divida el trabajo. Quiero a las mujeres. Yo quise mucho a mi madre. Por ser madre, mi madre, y hubiera sido corredora, yo la acepto. ¿Por qué no voy a aceptar a otras mujeres? O a otros de otro color o de otras ojos. Sencillamente no discriminar a nadie. Muy bien, Elio. Y comentarte,
el colegio, pues, pues con tus años de experiencia, con tu decanía que hasta hoy detentas y que en orden te sigue Manuel. No mal recuerdo las fechas. Estamos muy orgullosos de ustedes tres. Son la esencia, parte, el origen que hoy tenemos en vida, que podemos platicar con ustedes. Y yo quisiera, para cerrar esto, porque el tiempo se nos agota, una última reflexión por parte de ustedes. No sé quién quiere empezar. Elio Chávez. Sí, ¿verdad? Yo estoy a disposición de las nuevas generaciones. Carlos, tú ya tienes mucha experiencia. Gracias, También nuestra amiga tiene mucha experiencia. A los nuevos corredores hay que aleccionarlos. Yo no le tengo miedo a la competencia, para nada, porque siempre he actuado bien. Entonces, esa nueva juventud hay que inducirla. Muchas gracias, Elio. Hay que manejarlas. Gracias. Elio. Estoy para servirles. Gracias. Manuel, José Antonio, ¿alguna reflexión que nos quieran compartir? Pues nada más, que la verdad es un gran esfuerzo el que han hecho ustedes con este inicio del programa, que como decían, espero que dure mucho tiempo, va a servir para las nuevas generaciones que conozcan la correduría, que se interesen por ella, y a lo que se refería a Elio, y creo que también de alguna manera a Toño Soto, el deber llevar la camiseta bien puesta de corredor, defenderla ante todos y ante quien fuera necesario, porque siempre hemos luchado primero con bancos por la cuestión valuatoria, con notarios para la cuestión de sociedades, y mira, poco a poco hubo épocas en donde decía, ya la carrera se va a acabar, la función se va a acabar, y pues ha sido tan noble la correduría, y ya ha tenido gente que la ha defendido en su oportunidad, que todavía seguimos vigentes, y ahora son ustedes los jóvenes los que les toca ese papel, y los felicito de veras. Pues muchas gracias, don Manuel. José Antonio, ya no nos va a dar tiempo de escucharte porque termina nuestro programa. Como siempre. Carlos, no, pero empiezas la próxima, tú primero. No, hombre. Pónganse por favor en contacto con nuestras redes. Felicidades. Que tengamos que abandonar esta sesión. Nos vemos en 15 días. Martes 30 de marzo vamos a continuar con nuestra programación. Carlos, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Mucho gusto en verlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Un abrazo a todos.